Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué privilegio el poder estar una vez más contigo y poderte traer un poquito de información. Soy Vinicio desde El Salvador, pues aquí haciendo estos videos desde mi casa sin el profesionalismo que pues vamos a lograr tener en algún momento, pero haciendo uso de los recursos que tenemos. Lo importante es el mensaje. Fíjate, tenemos todos los ruidos ambientales acá. A veces tú escuchas a mi periquito y a veces escuchas a las personas que pasan, porque estoy en una casa donde no es muy privado todo, pero sin embargo yo te hago esto con mucho entusiasmo, con mucha convicción, con mucha certeza de que lo que estamos haciendo es para el beneficio de todos aquellos que fueron conocidos por Dios desde antes, fíjate bien, de la fundación del mundo. Si tú entiendes qué es el mundo, si tú logras acomodar lo que lees en el rudimento, el mundo es precisamente esa letra, precisamente ese rudimento escrito, que lo que te trae no es el espíritu, sino que lo que trae es muerte. Bueno, yo quiero invitarte a que te unas a mi canal en YouTube, a que puedas suscribirte, que puedas activar la campanita, donde, o mejor dicho, si tú activas la campana podrás recibir las notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Dale un pulgar arriba, un like, un me gusta, para que también se pueda ver todo eso, toda la aceptación que tiene. Si tú no lo entiendes, pues tranquilo. Sin embargo, nosotros vamos a continuar. En esta oportunidad quiero hablarte un poco más sobre el tema anterior. Yo quiero hablarte dos temas anteriores. Uno era cuál es la verdadera identidad de Cristo. Y pues el más reciente que se ha subido es ¿quién es el edificador? Fíjate bien que el edificador, en realidad, el que edifica es una forma de pensar, es un régimen, es una mente. Es una mente quien está edificando. Por eso yo quiero traerte información muy puntual. Estoy usando la Biblia de estudio, edición de estudio, la versión 1995. Tú puedes usar la versión Reina Valera 1960, que es la que usualmente usamos, es la que yo uso en realidad. Pero en este momento estoy fuera de mi casa, estoy en otro lugar y no tengo conmigo esa versión 1960. Si bien es una versión un poquito más antigua, siempre es revisada. Y en las revisiones, la teología lo que hace es enredar más el mensaje. Pero bien, yo quiero hablarte un poco, vamos a combinar esos dos temas, porque yo quiero identificarte quién es Cristo en realidad y quién es el que edifica. Porque esa es una expresión que ha sido muy prostituida por mucho tiempo por causa de desconocer la verdadera información del Evangelio. Fíjate bien, yo te he venido diciendo que Cristo no es una persona. Cristo no es un ser humano. Cristo no es alguien que anduvo por ahí caminando y que te traía un sermón del monte. Y fíjate que la gente se confunde y dice, no, es que en realidad ese era Jesús. Pero Pedro le preguntó, o él le preguntó a Pedro, ¿y tú quién dices que soy? Y Pedro dijo, bueno, tú eres el Cristo. Y dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. Fíjate qué barbaridades se escriben en la Biblia, porque eso no está dentro del fundamento. Eso era parte de la fianza que querían tener esos escritores que no entendieron nada, porque si la fuente de donde se recibió la información era una fuente inefable, fíjate que el mensaje no era el inefable. Cuando Pablo dice, yo escuché, yo oí palabras inefables. Las palabras no eran las inefables. Lo inefable era la forma de escuchar. Esa mente natural con la que se escucha el mensaje es la mente natural con la que la religión ha establecido principios, y ellos le llaman doctrinales. La religión ha establecido principios y tienen puntos. Los puntos de fe de la iglesia tal son este y este. Y todos están limitados por una mente
inefable, porque el mensaje es el mensaje del Evangelio. Por supuesto que Pablo dio el mensaje correcto, pero su mente era inefable, su mente era natural. Y por eso él, cuando escribe el fundamento, no tenía la posibilidad de edificar encima de ese fundamento. Ese fundamento se constituye en el rudimento de la doctrina. Rudimento es la letra y la doctrina es el espíritu. Por eso yo te vengo diciendo desde hace mucho tiempo si tú crees en una fábula o en una doctrina. Bueno, yo quiero establecer en este momento quién era en realidad Cristo, cómo Cristo funciona, qué es en realidad eso. Yo te he venido diciendo que Cristo es la combinación de la mente terrenal y la mente celestial que funcionan haciendo un discernimiento. Eso es Cristo. ¿Cómo se puede mostrar eso? Pues fíjate que yo tengo 1, 2, 3, tengo 4 o 5 evidencias con las que yo te quiero mostrar eso. Y vamos a tomar aleatoriamente Romanos capítulo 7, verso 4. Dice Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Fíjate bien. Dice, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora, tú tienes que entender la gramática en su aspecto correcto. El idioma, la lingüística, cómo aplicar esas expresiones a un sentido común, pero fíjate bien, que tenga lógica gramatical, que la lingüística pueda respaldar eso que se dice en todos sus conceptos, bajo todos sus contextos. Porque ayer había un pastor de República Dominicana, se llama José Torres, que él trataba de explicarme qué es un contexto. Y fíjate que él decía que, porque él lo busca en un diccionario, y él tiene razón cuando dice el contexto es una serie de acontecimientos que rodean un evento en especial, más o menos por ahí. Pero entonces yo le decía que el contexto con respecto al Evangelio no son los eventos que rodean al ser humano. Porque él piensa que cuando Pablo iba, por ejemplo, a Tesalónica, después iba a Galacia, después iba a Corinto, pues dice que él piensa que los contextos eran distintos porque Pablo un día estaba en Tesalónica, otro día estaba en Galacia, otro día estaba en Corinto, y de acuerdo al contexto, dice él, a las situaciones que podían presentarse en ese momento, ese para él es el contexto. Él tiene razón, pero ese es un contexto humanístico, no es un contexto doctrinal. Porque tú puedes estar en 5 lugares diferentes, 6 lugares distintos, 10 lugares distintos en un mes y tú llevas el mismo mensaje de salvación. Yo le ponía como ejemplo y le decía, un día puedo hablar de los rudimentos de la doctrina de Cristo, otro día puedo hablar de la predestinación, otro día nos podemos encontrar hablando, por ejemplo, del fruto del Espíritu. Otro día podemos hablar de las obras de la carne, pero todo eso está dentro de un mismo contexto doctrinal. Entonces tú tienes que ubicarte cuando tú tratas de corregirme y tratas de hacerme ver como que yo estoy equivocado, porque yo estoy dentro del espíritu acomodando la información. Fíjate cómo dice Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, hablando con los que antes conoció y predestinó de Romanos 8:29, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y fíjate cómo dice, para que seáis de otro. Tú tienes que entender que cuando dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De otro qué, mi hermano? Te está diciendo que moriste a través de un cuerpo que era de Cristo. Entonces, cuando te dice, para que seáis de otro, tiene que ser para que seáis de otro cuerpo, obviamente de Cristo. Fíjate qué fácil es extraviarse. La teología ha extraviado todo. La teología no sabe nada. Imagínate este pastor, José Torres, hablándome de contexto bajo un contexto, pero un contexto humano. Y yo no te estoy hablando de contextos humanos, no importa en qué situación tú te encuentres, en qué lugar tú estás. Yo siempre te voy a hablar bajo el contexto del espíritu.
Si de lo que estamos hablando es del espíritu, de la doctrina, este es el régimen del espíritu. Pero fíjate muy bien, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Para que seáis de otro. ¿De otro qué? De otro cuerpo. Porque tú no puedes ser de otro Cristo. ¿O sí puedes ser de otro Cristo? Por eso es que fíjate cuando Pablo dice allá en segunda a los Corintios capítulo 11, porque si viene alguno predicando otro espíritu, otro evangelio, podemos agregar otro Cristo, otro régimen, bien lo toleráis y pienso que en nada he sido inferior a aquellos que lo hacen, que son esos falsos apóstoles, verso 13 de segunda a los Corintios 11. Y le llama obreros fraudulentos, ministros de Satanás, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque no son de Cristo. La evidencia no dice que tú has muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seas de otro Cristo. Porque no hay dos Cristos, solamente hay uno. Y Cristo tiene cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Fíjate cómo dice, te quiero llevar a la evidencia en Colosenses capítulo 2, tengo la Biblia que te mostré, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses capítulo 2, en el verso, vamos a ver, desde el verso 14 para darle contexto, fíjate muy bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Había un acta de decretos que nos era contraria. Nos era contraria porque si tú fuiste conocido y predestinado para un llamamiento, pues entonces esa ley te era contraria porque está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Si tú no fuiste predestinado, es decir, si tú no eres ese hijo de Hebreos 2.14 que participó de carne y sangre, piensa, los hijos participaron de carne y sangre. Si tú crees que eso es una humanidad, entonces pregúntate, ¿y los que no son hijos de qué participaron? ¿Qué son? ¿Extraterrestres, invisibles? ¿Qué son? Los hijos son los que Él conoció y predestinó para una justificación, una santificación y una glorificación. Y dice que esos hijos participaron de carne y sangre. Ahora fíjate cómo dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, porque tú eres un hijo, por eso te era contraria. Si tú no eres hijo, eso está en tu naturaleza, en tu mente natural, en el extravío que tú tienes, y eso no está en tu contra. Entonces dice, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cruz, si tú piensas en una cruz como dos maderos que están así, tú, mi hermano, estás más extraviado, como dice el chiste, que Adán en el día de las madres. Porque cruz, si tú lo ves en Hebreos 6.6, cruz es sinónimo de rudimento. Por eso dice que él ahí fue crucificado, en el rudimento. Por eso dice que agarró ese acta que nos era contraria y dice que la clavó, la dejó ahí crucificada en el rudimento, porque el rudimento es el fundamento escrito, que si tú no te sales de ahí, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, quiero ver si lo tengo, claro que lo tengo, capítulo 2, del verso 1 al 3, tú no podrás ver la venida del Señor. Tú te quedarás en el espíritu, en las palabras y en las cartas que se escriben en ese rudimento o fundamento, pero dice que no tienen la capacidad, el sentido, que es lo mismo, de mostrarte el día del Señor. Entonces dice, fíjate bien, dice que agarró el acta de los decretos que nos era contraria y la dejó ahí donde le corresponde, en el rudimento. Eso que dice Hebreos 6.1, que si tú no abandonas, tú no podrás ir a la perfección. La perfección es la manifestación de esa venida del Señor. Pero fíjate cómo sigue diciendo, estamos bajo el contexto de Hebreos 7.4, de Romanos 7.4, cuando dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, no de otro Cristo, porque no hay dos Cristos, para ser de otro cuerpo, de Cristo. Pero dice que ese cuerpo de Cristo del que tú serías, es el que resucitó de los muertos, porque dice que en el otro moriste a la ley
Ahora, fíjate cómo dice, estamos dándole contexto. Dice que anuló el acta de los decretos que nos era que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, que es lo que tú estás recibiendo en ese rudimento. Principados, potestades, dice, los exhibió públicamente, y otra vez dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, es como haciendo una conclusión, por tanto, por todo esto que yo les estoy diciendo, que hay un acta de decretos en contra nuestra, que nos era contraria, donde hay principados y potestades que se manifiestan. Por tanto, nadie os juzgue, ni en comidas, ni en bebidas, o en cuanto a fiestas o días de reposo. Dice, todo esto que está diciendo desde el verso 14, que está hablando precisamente de un acta que nos era contraria, que había contra nosotros, dice, y que él tuvo que agarrarle y clavarle en la cruz, crucificándolo ahí, dejándolo en el rudimento. Y dice, por todas esas cuestiones, que nadie te critique por eso. Nadie te puede criticar, que nadie te juzgue. Y fíjate cómo dice, en cuanto a comidas o bebidas, días de fiesta o días de reposo. Es decir, está hablando, esa es la forma de describir ese acta de decretos, que consiste en días de reposo, en comidas, santas cenas, en bebidas, fíjate bien, en días de fiesta, las celebraciones y todo eso. Pero ese es el acta precisamente. Y nadie puede juzgarte ahí, porque el único que puede juzgarte, como dice Romanos 2:16, es en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Fíjate, el mismo Jesucristo. Dice que juzgará los secretos de los hombres. Dice que nadie puede juzgar antes de tiempo hasta que venga el Señor. Por eso dice que nadie te juzgue, porque el que te juzga es ese mismo Espíritu. Que dice Romanos 7:4, que habéis muerto a la ley para que seáis de otro cuerpo. Ese otro cuerpo es el que te podía juzgar, porque esa es la venida del Señor. Ahora fíjate bien, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, días de reposo, todo lo cual es sombra, fíjate bien, de lo que ha de venir. Y tú te preguntas, ¿y qué es lo que ha de venir? Pero mira cómo sigue diciendo, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo, hermano. ¿De qué está hablando? Dice que a pesar de que tú estás con una ley que está en tu contra, donde hay principados y potestades, donde dice que se levanta todo lo que se opone, dice en otra evidencia, todo lo que se opone, y tú tienes que aprender a llevar cautivo a la obediencia a Cristo, todo eso. Dice que a pesar de todo eso, nadie te puede juzgar, porque el que te va a juzgar es en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Pero dice que mientras eso sucede, mientras tú estás ahí, como dice Gálatas 4:1, dice que ahí hay un cuerpo de Cristo involucrado. ¿Tú sabes para qué sirve ese cuerpo de Cristo? ¿Tú sabes para qué es el cuerpo de Cristo, hermano? El cuerpo de Cristo es el que dice Romanos 7:4, que tú has muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo por el cual tú moriste a la ley es un cuerpo relacionado precisamente al pecado. Por eso dice, para que seáis de otro cuerpo, pero es de Cristo. Y dice, del que resucitó de los muertos, porque Cristo es precisamente una función que desarrollan dos mentes, dos formas de pensar para poder discernir. Tú no puedes discernir el evangelio si no conoces el bien y el mal. Pues mira, uno de los cuerpos de Cristo llamado carne, y bajo otros sinónimos como cuerpo terrenal, que tenía una gloria, y esa gloria era precisamente la de poder funcionar y librarte de la ley. Esa es la predestinación. Cuando Dios te predestinó, Él lo que predestinó en realidad son esos cuerpos de Cristo. Cristo es el mediador. Cristo es el que media y lo hace a través de dos cuerpos. Por eso dice que tú fuiste librado, porque fuiste predestinado mediante el cuerpo de Cristo.
Cuando Cristo está allí contigo, antes de tú ser alumbrado, como dice Gálatas 4:1, cuando dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, sino que dice que a pesar de ser Señor de todo, está bajo tutores y curadores, y dice que tú no difieres en nada con el esclavo. Como tú no difieres en nada con el esclavo, entonces lo único que puede garantizarte a ti que tú podrás ver la venida del Señor, que tú podrás recibir lo que dice en Romanos 8:29, justificación y glorificación, es si tú posees el cuerpo de Cristo, que dice Hebreos 2:14, que solamente los hijos participan de carne y de sangre. Lo que dice 1 Corintios 15:40, de cuerpo terrenal y de cuerpo celestial que poseen una gloria. Pregúntate, ¿cuál es la gloria que posee el cuerpo terrenal? Es decir, la carne. Ese cuerpo del cual tú participas por haber sido un escogido. Pues dice que ese cuerpo, fíjate, en Gálatas 3:17 dice que Dios le ratifica un pacto a Cristo. Y dice que la ley no podría abrogar ni invalidar la promesa. La promesa era sostenida por una predestinación. Esa promesa nada más podía recibirlo, y pueden recibirlo, aquellos que estando aún en los rudimentos, estando en esa muerte, en esa ley, en esa maldición, poseen el cuerpo de Cristo, llamado carne, llamado cuerpo terrenal. Por eso dice, y te lo repito, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, obviamente a la ley del espíritu de vida, a la ley del pecado y de la muerte. Pregúntate, ¿cómo moriste tú a través del cuerpo terrenal de Cristo? Porque Cristo es carne y sangre. Cristo es cuerpo terrenal, que es el que está participando, aquel que está en el rudimento, pero que tiene una predestinación. Y es cuerpo celestial, que es precisamente el que funciona con el cuerpo terrenal, haciendo un discernimiento. Y cuando tú disiernes y apostatas, como dice 2 Tesalonicenses 2:3, cuando tú apostatas del rudimento, que es el espíritu, las palabras y las cartas, eso escritural, cuando tú apostatas, lo abandonas, cambias tu forma de pensar, dice que ahí se manifiesta el Señor, la venida del Señor, que es precisamente lo que dice Romanos 7:4, para que seáis de otro, del que resucitó. La resurrección es la venida. Tú no puedes estar en lo místico, pensando en una venida mística de algo que en realidad nunca existió como un ser físico. Pero te estaba diciendo, ¿cómo es que tú, eso que dice para que tú has muerto a la ley? ¿Qué significa morir a la ley? Morir a la ley significa lo que dice Romanos 2:12, cuando dice que el que sin la ley ha pecado, obviamente sin la ley de la predestinación, sin la ley del espíritu de vida, dice que sin esa ley también perecerá. Pero el que bajo la ley ha pecado, es decir, bajo la ley del espíritu de vida, pero que tú estás en el rudimento, pero dice que te acompaña un cuerpo de Cristo, el que haría que tú murieras a la ley. Dice, por eso sigue diciendo, el que bajo la ley ha pecado, por la ley será juzgado en el día, verso 16, en que Dios juzgará por Jesucristo. ¿Y cómo Dios te juzga por Jesucristo? A través de los cuerpos de Cristo. Es decir, por eso dice que hemos muerto a la ley mediante un cuerpo, mediante el cuerpo. El artículo es singular. Para que seáis de otro. Otra vez un artículo singular. Porque son dos cuerpos. Pero los cuerpos son de Cristo. Fíjate que ahí no dice, habéis muerto a la ley mediante Cristo para que seáis de otro Cristo. Porque no hay dos Cristos, hermano. Por eso Pablo hacía la exhortación, que si alguien hace eso, es un falso. Ahora, mira, estoy tratando de ubicar las evidencias que ya te di. Ajá. Ok. Ahora, fíjate cómo dice... qué interesante. Gálatas 3:17. Dice, fíjate bien,
dice que Dios le ratifica un pacto a Cristo y dice que la ley no podía abrogar ni invalidar ese pacto, esa promesa hecha a Abraham. Verso 19 dice, entonces ¿para qué sirve la ley? Porque está hablando de una ley que no podía invalidar una promesa la cual había sido ratificada por Dios para con Cristo, para con los cuerpos, cuerpo terrenal y cuerpo celestial. Pero entonces hace la pregunta, ¿y entonces para qué sirve la ley? Dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Tú sabes qué es la transgresión? Es la participación de esa mente, cuerpo o carne de Cristo, que es conocida humanísticamente como Adán. Adán es el transgresor, si tú quieres buscarlo. Lo puedes buscar en Romanos 5:12. Adán es el que transgrede, porque Adán es la forma humanística en que se le llamó al cuerpo carne, al cuerpo terrenal que poseía una gloria. Adán no era un ser humano. Entonces, dice, ¿para qué sirve la ley? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones. Pero pregúntate, ¿a dónde se añadió esa ley por causa de las transgresiones? La transgresión la hace el cuerpo terrenal del que participan, como dice Hebreos 2:14, los hijos. Carne y sangre. Carne, cuando tú participaste de carne, entonces dice que hubo una transgresión. La transgresión es la que dice Romanos 5:12. Transgredió esa ley que había dejado a todos bajo error, todos bajo pecado, excepto aquellos en los cuales esa ley del pecado no podía abrogar ni invalidar la promesa, porque participaban de carne y sangre. Cuando esa mente conocida, como yo te lo digo, humanísticamente como Adán, entra en función, lo que hace es que dice que transgrede la ley del pecado, rompe esa maldición y dice que la ley es añadida a ti. Esa añadidura constituye lo que dice Romanos capítulo 2, verso 12, cuando dice que el que bajo la ley ha pecado, por la ley será juzgado. Porque a ti se te añadió la ley. Por eso dice que la ley es el ayo que te lleva a Cristo, pero lo es para aquel que es predestinado. O sea, lo que te está diciendo es que dice que la ley sirve, dice que fue añadida a causa de las transgresiones, pero si tú no puedes transgredir por no poseer la mente Adán, mente terrenal, carne, que son de Cristo, entonces a ti no se te añade la ley. Por consiguiente, tú perecerás en opiniones personales, como sigue diciendo el verso 14 de Romanos capítulo 2, cuando dice que tú te justificas en tus razonamientos, acusándote o defendiéndote en tus razonamientos en el día en que Dios juzgará. Ese juzgar es cuando dice Gálatas 3:19 que por la transgresión se añadió la ley, se te añadió a ti. Pero se te añade si tú posees al transgresor, que es el cuerpo de Cristo capaz de transgredir la ley, como dice el verso que estamos usando como contexto, Romanos 7:4, que tú has muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro cuerpo, del que resucitó de los muertos. Entonces, tenemos que comprender eso muy bien. Ahora fíjate cómo dice Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos, este es un tema cortito, yo espero no estarte confundiendo. Hebreos capítulo 9. Verso 27. Fíjate, déjame encontrarlo. Aquí está. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjate que esto no lo ha explicado nadie nunca. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cómo tú moriste? Romanos 7:4 dice mediante el cuerpo de Cristo. Y luego dice que así moriste. Esa es la manera que está establecido. Morir una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará. Por Jesucristo. Siempre. Entonces dice que está establecido para los hombres morir una vez por medio del cuerpo de Cristo. Romanos 7:4. Dice que está establecido que mueran una sola vez. Y después el juicio. Romanos 2:16.
en el día en que Dios juzga por Jesucristo. Ambos son por Jesucristo. Tú mueres por Jesucristo y eres justificado por Jesucristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres según mi evangelio. Ahora fíjate cómo sigue diciendo. Así también, verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez. Ojo, una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está el cuerpo relacionado con el pecado. Y sigue diciendo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Piensa. Si dice por segunda vez, como te dije en el tema anterior, es porque ya había estado presente una vez. Pero no es la forma mentirosa y humanística que te dijeron, sí, mira, él estuvo presente porque nació allá hace 2018 años. Porque no ha cumplido años, dicen que es en diciembre. Hace 2017 años y un mes que él nació allá en Belén y nació en un pesebre. Y mira, y su padrastro era un carpintero y su mamá era María. Y Herodes, como sabía de la profecía, mató a todos los niños. Y te llevan por una filosofía, una hueca sutileza y te engañan. Cuando dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados, dice. ¿Cómo se ofreció Cristo si Cristo no es un ser humano? Se ofreció a través de la predestinación, porque solo un hijo predestinado participa de carne y de sangre. No pienses en carne como un steak, como un pedazo de carne que tú estás asando para comer, y la sangre como esos glóbulos rojos y blancos que se constituyen en un líquido color rojo. Tú tienes que aprender a acomodar, como dice 1 Corintios 2:13. Cristo fue ofrecido una sola vez, por el sacrificio de sí mismo y dice para quitar de en medio el pecado. Y aparecerá. ¿Quién aparecerá? Cristo. Por segunda vez sin relación con el pecado. Porque la primera aparición se relacionó al pecado con ese cuerpo que dice Romanos 7:4. Que tú moriste a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro cuerpo. Porque Cristo son los cuerpos. Yo espero que esto te esté quedando muy, muy, muy claro, mi hermano. Ahora fíjate bien. La pregunta es, ¿quién es entonces el edificador? Pues mira, la edificación no vendrá a ti si tú no participaste de carne y sangre, si tú no posees el cuerpo terrenal que puede librarte transgrediendo la ley del pecado y pasarte al otro cuerpo, que ambos son de Cristo, pues entonces tú no podrás ser edificado. Cuando Pablo dice allá en 1 Corintios 3:10, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. Pablo puso un fundamento, pero lo puso bajo pecado, bajo error, porque dice allá en 2 Corintios 12:4 que él oyó inefablemente. No es que el mensaje era inefable, porque yo te estoy dando el mismo mensaje y para muchos es inefable, pero para otros no es inefable. Porque estamos hablando de que el mensaje del régimen del Espíritu solamente lo pueden entender. Escucha lo que te estoy diciendo. Solamente podrás entender el mensaje que yo te estoy dando. Si tú has sido escogido y predestinado y tú participaste de esa carne y esa sangre, de esa mente terrenal que podría transgredir toda esa iniquidad, toda esa inefabilidad de la que está hablando la religión. Si tú no logras romper esa maldición, es porque tú no participaste del cuerpo terrenal, de ese de Romanos 7:4, para que tú puedas pasar al otro cuerpo. El otro cuerpo es precisamente lo que dice Hebreos 6:1, cuando tú pasas a la perfección, pero tú tienes que ser un escogido para eso. No pierdas el tiempo discutiendo conmigo en base a una religión que solo te tiene en maldición. Tú estás esperando la venida del Señor. Tú estás esperando que te lleven a Armagedón. Eso es una mentira. Si tú no fuiste escogido y no participaste del transgresor y del edificador, fíjate cómo es la cosa. El transgresor era un cuerpo de Cristo y el edificador es el otro cuerpo de Cristo.
Pero edifica cuando el transgresor y el edificador empiezan a funcionar, a discernir. Por eso dice que el que se une al Señor, que es la mente terrenal, se une al Señor, ¿ves? Un espíritu es con él. Por eso dice allá en Tesalonicenses, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que Jesús es el Señor. Piensa, si Jesús es el Señor, por eso la venida que tú esperas es de nuestro Señor. Jesucristo. Es decir, Cristo en su aspecto, Jesús en su aspecto Señor, porque ya tú habías participado de Cristo en su aspecto Adán, en su aspecto terrenal, que era el que tendría la capacidad de romper, tendría la capacidad, fíjate cómo dice ahí, dice que Adán era un transgresor. Por eso dice que si tú no transgredías, dice que la ley se te añade por causa de la transgresión. Eso no es nada malo. Eso es el propósito de Dios, que tú logres transgredir la ley del pecado, el error, lo inefable, el rudimento. Si tú lo transgredes, se te añade. Y cuando se te añade la ley, dice que la ley es el ayo que te lleva a la mente celestial, que es a Cristo siempre. ¿Tú sabes qué es un ayo? Un educador. Yo no soy el edificador, como te dije en el tema anterior. Yo he sido edificado. Yo solo te transmito lo que yo recibo. El edificador tiene una forma de funcionar. Te predestina para que participe de carne y sangre. Hace que la carne, la mente terrenal, transgreda la ley del pecado en la que están todos. Inclusive nosotros estábamos ahí, como dice Gálatas 4:1, hasta el tiempo establecido por Dios, por el Padre. Cuando se establece el tiempo, esa mente transgrede porque ya está presente el precursor, que dice Hebreos 6:19, el alma dice que recibe la fe, pero dice que el autor y consumador es Jesús, pero deposita la fe en el alma, que es Adán, que es la mente terrenal o carne, y dice que éste termina uniéndose al Señor. Piénsalo. Yo estaré subiendo más temas con relación a todo esto. ¿Quién es el edificador? El edificador, mira, ni el que puso el fundamento es Pablo, sino que fue una forma errónea de pensar. Que se utilizó un hombre, esos son otros 20 pesos, mi hermano. Pero no puso el fundamento Pablo. Pablo no tenía la capacidad. De la misma manera, el que edifica no soy yo. Yo no tengo esa capacidad. El que edifica es la mente que ha sido edificada. Fíjate bien, valga la redundancia, porque transgredió la ley del pecado y pasó a percibir lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3, la venida del Señor. Únete a mi canal de YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Suscríbete, activa la campana, activa la campanita que está por aquí para que te caigan las notificaciones. Dale un pulgar arriba, dale like y compártelo en tu muro de Facebook. Esto es importante. Si a ti esto te parece interesante, si tú crees que esta es la verdad, comparte estos temas en tu muro de Facebook. Un saludo y los espero muy pronto, o mejor dicho, espera muy pronto un mensaje más. Chao.